bienvenidos a la tercera y última parte del video de fricción, equilibrio translacional y equilibrio rotacional. Este es aquel que ocurre cuando un cuerpo sufre un movimiento de rotación o giro. También surge en el momento en el que todas las torques que actúan sobre el cuerpo sean nulas, es decir, que la suma de todos los torques es igual a 0 como lo expresa la ecuación. La torca es el producto entre la fuerza aplicada y la distancia a la cual se le aplica la medida, generalmente desde el punto que permanece fijo. La fórmula para el equilibrio rotacional es: momento de fuerza es igual a fuerza que se mide en newtons por el brazo de palanca. El brazo de palanca es aquella distancia que hay entre la línea de fuerza de acción y el eje de rotación. También otra fórmula que se puede aplicar es la misma, pero cuando tenemos un plano inclinado se aplica seno de teta. Entre más distancia haya, menos fuerza se tiene que aplicar. Existen unas condiciones para que el equilibrio rotacional se pueda dar. La primera es un par de fuerzas paralelas. Cuando se producen un par de fuerzas, hay unas fuerzas paralelas que giran en sentido contrario sobre un cuerpo. El centro de gravedad, que es el punto de aplicación de la resultante de todas las fuerzas de gravedad que actúan sobre las distintas masas materiales de un cuerpo. El equilibrio estático, que se da cuando todas las fuerzas que actúan sobre un sistema están equilibradas. El momento de una fuerza es la capacidad que tiene una fuerza para hacer que gire un cuerpo. Y los vectores. Existen tres tipos de equilibrio rotacional. El primero es el equilibrio estable, que es aquel que cuando el cuerpo se mueve de su posición de equilibrio, vuelve a su posición original por el efecto de gravedad, como se puede ver en el dibujo. El inestable es aquel que cuando el cuerpo se mueve de su posición de equilibrio, no vuelve a su posición otra vez, porque el centro de gravedad está más arriba del eje de suspensión. Y por último, el equilibrio indiferente, que es aquel que cuando el cuerpo se mueve de su posición, va a quedar en equilibrio en cualquier posición, porque el centro de gravedad coincide con el punto de suspensión. Un ejemplo puede ser una rueda. Ahora les voy a regalar 3 ejemplos de la vida cotidiana para poder entender mejor el concepto de equilibrio rotacional. El primero es al girar un volante, ya que es un movimiento que surge de una rotación o un giro que se lleva a cabo al momento de girar el volante, ya que se encuentra estable en un punto fijo. El segundo es un sub y baja, ya que cuenta con un eje de rotación y las dos fuerzas están a la misma distancia, lo que hace que se cree el equilibrio rotacional. Y por último, al poner una tuerca, ya que el equilibrio rotacional se crea al momento de hacer el movimiento giratorio de la fuerza de la llave con la tuerca. Ahora procederemos a hacer nuestro ejercicio. Dice así: se coloca una tuerca con una llave como se muestra en la figura. Si el brazo R, es decir, el brazo de palanca, es igual a 30 centímetros y el torque de apriete recomendado para la tuerca es de 30 newtons por metro, ¿cuál debe ser el valor de la fuerza aplicada? Ahora procederemos a despejar la ecuación, teniendo en cuenta la ecuación que les di al principio, que decía momento de fuerza es igual a la fuerza por el brazo de palanca. Tomamos los datos que nos da el problema, que nos dice que un torque de 30 newtons por metro y un brazo de palanca de 30 centímetros. Para que podamos cancelar metros con metros, pasamos 30 centímetros a 0,3 metros. Ahora procedemos a despejar. Si queremos hallar la fuerza y está multiplicando por el brazo de palanca pasa a dividir y nos queda de la siguiente manera. Fuerza es igual a 30 newtons por metro sobre 0,3 metros. Se cancelan los metros con los metros y nos da 100 newtons. Ahora tenemos otra ecuación que nos dice: si una palanca de 25 centímetros se aplica un torque de 40 newtons por metro, ¿cuál es la fuerza aplicada? Recordemos
que cuando nos dan medidas, o sea, distancias y todo eso, estamos hablando del brazo de palanca. Por tanto, despejamos la ecuación. Nuestro momento de fuerza o torque es de 40 newtons por metro y nuestro brazo de palanca de 25 centímetros. Para poder cancelar los metros, pasamos 25 centímetros a metros, que sería igual a 0,25 metros. Entonces, como la fuerza está multiplicando el brazo de palanca, como ya he dicho anteriormente, solamente queda pasarlo a dividir y nos queda 160 newtons. Ahora procederemos a hacer un ejercicio de equilibrio translacional y equilibrio rotacional. Tenemos un andamio con dos pintores. Uno pesa 750 newtons y otro 1000 newtons. Y acá está la pintura que pesa 500 newtons. Entonces, para poder empezar a ejecutar el problema, tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre, como se explicó en el equilibrio translacional. Entonces, tenemos la tensión 1 y la tensión 2. Este andamio está atado a dos cuerdas. Estas tensiones son las dos cuerdas. Entonces, empezamos ubicando. Primero, el peso del primer hombre, que está a 1 metro, es decir, 750 newtons y 1 metro. Después, procedemos con el peso del andamio, que es de 345 newtons, que está ubicado en la mitad, a una distancia de 1,5 metros. Después, vamos desde la distancia del balde hasta el extremo, que es de 2 metros. Después, vamos desde la distancia desde este pintor hasta el extremo de la cuerda o del andamio, que es de 2,5 metros, y el peso del pintor es de 1000 newtons, por eso se pone acá 1000 newtons. Y por último tenemos la longitud total, que se pone acá, 3 metros, y pues no tiene ningún peso. Ahora procederemos a despejar la suma de todas las fuerzas, ya que en el equilibrio rotacional la suma de todas las fuerzas es igual a 0. Entonces, tenemos la tensión 1. Es positiva porque pues está hacia arriba en el plano cartesiano, como se puede ver, o en el diagrama de cuerpo libre, por tanto es positiva. Después vamos con el peso del hombre, que es de 750 newtons, y esta es negativa porque el hombre está ejerciendo una fuerza hacia abajo y en el plano cartesiano está en el eje Y negativo. Lo mismo pasa con el peso del andamio, que como ven acá también está ejerciendo una fuerza hacia abajo. Por tanto es menos 345 newtons. Al igual que el balde, que vendría siendo menos 500 newtons. Y el peso del último hombre de menos 1000 newtons porque va hacia abajo. Y tenemos la tensión 2, o la cuerda, que vendría siendo positiva porque va hacia arriba en el plano cartesiano. Todo esto es igual a 0. Después procedemos a ejecutar la suma de todas las fuerzas. La suma de todas estas fuerzas es igual a menos 2.595 newtons. Entonces se tiene que T1 menos 2.595 newtons más T2 es igual a 0. Entonces, para poder dejar T1 y T2 a un lado, pasamos este menos 2.595 al otro y nos queda positivo. Por tanto, tensión 1 más tensión 2 es igual a 2.595 newtons. Para poder hallar la tensión 2, vamos a hallar la sumatoria de todos los torques, que vendría siendo el equilibrio rotacional. Toda la suma de los torques es igual a 0. Entonces, procedemos. Primero tenemos la tensión 1. La tensión 1 va en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Por tanto, es positivo si se ve en el plano cartesiano. Entonces, la fórmula general nos dice que el momento de fuerza o torque es igual a la fuerza por el brazo de palanca. El brazo de palanca se considera como la distancia. Entonces tenemos nuestra tensión 1, que vendría siendo nuestra primera fuerza, pero que es 0. A este punto de la cuerda
vamos a tomarla como punto de referencia para todas estas distancias que se van a tomar y poder hallar la tensión 2. Entonces empezamos. La tensión 1 pues no tiene ninguna fuerza ni tampoco una distancia. Y es positiva porque gira en el sentido contrario de las manecillas del reloj, es decir, para acá. Entonces sería P1 por 0. Después seguimos con el peso del hombre y su brazo de palanca, que sería de 1 metro. Este hombre gira en el sentido de las manecillas del reloj, por tanto sería negativo su fuerza, es decir, menos 750 newtons por 1 metro. Después tenemos menos 345 newtons por 1,5 metros. ¿Por qué menos 345 newtons? Porque va en el sentido de las manecillas del reloj y nuestro punto de referencia va antihorario. Después tenemos menos 500 newtons, que es el peso del balde, por 2 metros, que es su brazo de palanca. Menos 500 newtons porque va hacia el sentido de las manecillas. Por último, tenemos menos 1000 newtons, que es el peso del hombre, y la distancia o brazo de palanca, que es de 2,5 metros. Y sumamos por la tensión 2, porque la tensión 2 va hacia el punto de referencia, o sea, es positiva, por 3 metros, que es la distancia total. Todo esto lo igualamos a 0. Bueno, después de haber multiplicado todo esto, nos da de la siguiente manera. Menos 750 newtons por metro, menos 517,5 newtons por metro, menos 1000 newtons por metro, y menos 2500 newtons por metro, y más 3 por tensión 2. Entonces, sumamos todo esto y nos da menos 476. No sé cómo leer ese número. Después de haber sumado todo esto, todos los torques, nos da unos 4767,5 newtons por metro más 3 por tensión 2. Todo esto igual a 0. Para despejar tensión 2, lo que hacemos es pasar este 4767,5 newtons por metro al otro lado, queda positivo, y este 3, como está multiplicando, pasa a dividir. Así, de esta manera nos da que la tensión 2 es igual a 1589,17 newtons por metro. Después de haber obtenido la tensión 2, volvemos a nuestra ecuación original, que nos decía tensión 1 más tensión 2 es igual a 2595. Entonces, reemplazamos. T1 más 1589,17 es igual a 2595. Para dejar sola la tensión 1, pasamos a restar este valor y nos queda así. Tensión 1 es igual a 2595 menos 1589,17. De esta manera nos queda que la tensión 1 es igual a 1005,83 newtons. Ahora viene nuestro tercer problema, que dice así. Una viga uniforme de longitud L sostiene bloques con masa M1 y M2 en dos posiciones. La viga se sustenta sobre dos apoyos puntuales. Entonces, ¿para qué valor de X en metros estará balanceada la viga en P, tal que la fuerza de reacción en O es 0? Ahora tenemos acá la gráfica. Estas son las dos vigas. Este es la masa 1, que es de 2,5 kilogramos, y esta es la masa 2, de 9 kilogramos. Esto que está aquí es el centro de gravedad. Entonces vemos que desde la longitud hasta la masa 1 va a ser positiva, pues porque va hacia el eje de allá, que es el plano cartesiano, que es positivo. Y vemos como la longitud va hacia la masa 2, por tanto es negativo. Entonces, el brazo de palanca de la masa 1 es igual a la longitud dividida 2. La longitud es de 7 metros y el brazo de palanca de la masa 2
es igual a la distancia, como nos los plantea el problema, y esto es igual a 1 metro. De esta manera procedemos a resolver la ecuación. Ahora procedemos a despejar nuestra ecuación. Entonces, cogemos la masa 1, que es igual a 2,5 kilogramos, y la multiplicamos por la gravedad. Esto lo multiplicamos por el brazo de palanca de la masa 1, que es igual a la longitud sobre 2 más la distancia, menos M2, que es igual a 9 kilogramos, por gravedad, por X, y esto es igual a 0. Entonces, ponemos M1 por gravedad por L sobre 2 más D a un lado del igual y pasamos esto al otro para que nos quede positivo. Entonces, de esta manera cancelamos la gravedad. Entonces, cogemos, cancelamos gravedad y así nos queda la ecuación. M1 por longitud sobre 2 más distancia sobre M2 para hallar X. Ahora reemplazamos todos los valores. Entonces tenemos que 2,5 kilogramos es la masa 2, 7 es la longitud, dividido 2 más 1, que es la distancia, sobre 9, que es la masa 2. De esta manera nos queda que X es igual a 1,25 metros. Y ya hemos resolvido el problema. Si usted ha logrado resolver todos los problemas que le hemos puesto, consíguese un experto en equilibrio rotacional. No olvide suscribirse a Fisiayudas, es totalmente gratis. Dele like al video si le gustó y no olvide agregarlo a sus favoritos. Gracias.